Kotoko Aihara, una joven soñadora en su último año de secundaria, pasaba las noches escuchando un programa de radio japonés, mientras repasaba una carta que había escrito con todo su corazón. Desde hace años había estado enamorada de Naoki Irie, el chico más inteligente, apuesto y popular del instituto. Una noche, mientras observaba una estrella fugaz, cerró los ojos con fuerza y deseó que cuando le confesara su amor, él pudiera aceptarla. Al día siguiente, Kotoko fue la primera en llegar a la escuela. Se escondió entre los árboles esperando ver a Irie. Cuando finalmente lo vio, su corazón latió con fuerza. Sin perder tiempo, se acercó con determinación y le entregó la carta que había escrito, confesando que lo amaba desde hacía tiempo. Pero Irie, frío como siempre, la rechazó sin decir palabra y se alejó. La escena fue presenciada por varios estudiantes, quienes comenzaron a murmurar entre sí, mientras Kotoko se quedaba sola, abrumada por la humillación. Al día siguiente, los rumores habían explotado. Kotoko fue recibida por miradas burlonas y comentarios hirientes. Sus amigas, Satomi y Jinko, intentaron consolarla, pero también señalaron que era lógico que Naoki la rechazara, pues ella no destacaba en nada frente a él. Kotoko aceptó esas palabras con resignación, aclarando que solo deseaba expresarle sus sentimientos antes de que acabara el año escolar. Mientras tanto, Kinosuke, un compañero de clase, profundamente enamorado de Kotoko, no pudo ocultar su disgusto al saber que ella se le había confesado a Irie. Con lágrimas contenidas, le ofreció una caja con su comida favorita, preparada con esmero. Ella, agradecida, se sentó a comer con sus amigos, recuperando un poco de alegría. Esa misma tarde, Kotoko les contó que su padre había comprado una nueva casa con los ahorros de toda su vida y que pronto se mudarían. El día de la mudanza, amigos y conocidos se acercaron para ayudar, aunque Kinosuke había sido quien convenció a la mayoría, aprovechando la oportunidad para estar cerca de ella. Pero justo cuando parecía que todo marchaba bien, un meteorito cayó del cielo y destruyó la nueva casa antes de que pudieran siquiera pasar una noche en ella. La noticia se esparció rápidamente y muchos comenzaron a decir que Kotoko tenía mala suerte. Esa noche, ella y su padre durmieron en el restaurante familiar. Mientras él intentaba mantener la calma, Kotoko le dio ánimos, convencida de que algo bueno debía estar esperándolos. De pronto, una llamada llegó. Un viejo amigo de su padre, al enterarse de la tragedia, les ofreció su casa para quedarse hasta que encontraran una solución. Al día siguiente, en la escuela, los rumores sobre la destrucción de su casa aumentaron. Muchos estudiantes se burlaban de ella, diciéndole que era un imán de desastres. Satomi y Jinko le preguntaron dónde dormiría ahora, y Kotoko respondió que se alojaría en casa del amigo de su padre. Más tarde, al llegar al colegio, vio a Kinosuke con un micrófono, recolectando donaciones entre los estudiantes para ayudarla. Avergonzada, lo detuvo de inmediato, insistiendo en que no necesitaba caridad. Justo en ese momento apareció Irie, quien lanzó un comentario sarcástico y le ofreció dinero como si fuera un acto de lástima. Kotoko lo rechazó, enfurecida, gritándole que se había equivocado al enamorarse de alguien como él. Tomó el micrófono y expresó su frustración delante de todos, desahogando todo lo que llevaba dentro. La escena la volvió aún más popular, pero no por las razones que deseaba. Esa misma tarde, Kotoko y su padre llegaron a su nuevo hogar temporal. La familia que los recibió los trató con mucha calidez. La esposa del amigo del padre los acogió con cariño, y pronto apareció su hijo menor, Yuki, quien desde el primer momento mostró antipatía hacia Kotoko. Les informaron que tenían otro hijo que aún no había llegado. Más tarde, cuando finalmente lo vieron entrar, Kotoko se quedó paralizada al descubrir que era el mismísimo Naoki Irie. Él fingió no conocerla y se comportó con indiferencia. Durante la cena, la madre de Irie le comentó a Kotoko que ambos asistían a la misma escuela, a lo que ella respondió fingiendo sorpresa. Después de comer, la madre de Irie le mostró la habitación en la que se quedaría. Kotoko se sintió conmovida por la calidez que le ofrecía, recordando lo mucho que había extrañado tener una figura materna desde la muerte de su madre. La madre de Irie también confesó que siempre quiso tener una hija, y ambas encontraron consuelo mutuo. Naoki apareció para entregarle las maletas de Kotoko y explicó que esa habitación antes era de Yuki, quien ahora debía compartir la suya con él, razón por la que le guardaba rencor. A la mañana siguiente, Kotoko bajó animada a desayunar. No podía creer que estaba sentada en la misma mesa que Irie. Cuando él se levantó para irse, su madre le pidió a Kotoko que lo acompañara hasta la escuela. En el camino, Irie le ordenó que mantuviera distancia y que no hablara con él en público, advirtiéndole que no quería rumores ni problemas. Sus palabras la hirieron profundamente, pero no se rindió. Ese día, en lugar de dejarse caer, decidió estudiar con más fuerza para entrar en la lista de los 100 mejores estudiantes y demostrarle que no era una inútil. Rechazando invitaciones de sus amigas para salir, Kotoko se centró en los libros. Estudiaba sin descanso, aunque los resultados no fueran alentadores. Una tarde, la madre de Irie se acercó a ella y le mostró fotos de Naoki cuando era pequeño, revelando incluso una imagen en la que él aparecía vestido de niña. Kotoko la conservó como un pequeño tesoro. Al día siguiente, no pudo contener la risa al ver a Naoki en el desayuno, recordando la foto. En la escuela, él la llamó para intercambiar sus almuerzos, ya que su madre los había confundido. Después del cambio, Irie le soltó otro comentario cruel, pero Kotoko contraatacó, mostrándole la foto comprometedora. Para evitar la vergüenza, Naoki aceptó ayudarla con los estudios a cambio de que le devolviera la imagen. Así comenzó un pacto que cambiaría por
por completo la dinámica entre ellos. Durante el almuerzo, Naoki Iri anunció que estudiaría con Kotoko Aihara en su habitación. Sus padres se sorprendieron gratamente, pues era la primera vez que él mostraba interés en ayudar a alguien con los estudios. Intentaron resolver juntos algunos problemas matemáticos, pero al ver que Kotoko tenía dificultades, Naoki le preparó un estricto horario que debía seguir. Sus padres comenzaron a notar un leve cambio en él, provocado por la cercanía de Kotoko. Ella siguió el plan al pie de la letra, mejorando con cada día. Camino a la escuela, él la retaba con preguntas y sus respuestas eran cada vez más acertadas. Antes del examen del semestre, Naoki le dio una prueba simulada que ella resolvió con éxito. Ambos acabaron dormidos del agotamiento y su madre los encontró así, emocionada, tomando una foto de aquel momento. Antes del examen real, la madre de Naoki le dio un sobre a Kotoko. Durante el examen, respondió con confianza. Más tarde, Naoki incluso aceptó salir con sus amigos, una señal de que algo estaba cambiando. 3 días después, los resultados se publicaron. Naoki ocupó el primer lugar y Kotoko alcanzó el puesto 100. Orgullosa le entregó la foto que había usado como trato. Los estudiantes comenzaron a hablar de su logro y de cómo había mejorado tanto. Kinosuke y otros compañeros la espiaron al volver a casa y al descubrir que vivía con Naoki, Kinosuke se desmayó. Al día siguiente la enfrentó. Nerviosa, Kotoko negó todo, pero al caer unos papeles, sus compañeros vieron la foto que había enviado la madre de Naoki. Confirmaron el rumor y ella confesó que sí vivía con él, pero explicó que era por amistad entre sus padres. Rogó que guardaran el secreto y la clase accedió, pero el rumor se propagó. Naoki llegó molesto, acusándola de disfrutar la atención. Ella intentó explicarse, pero él se marchó, dejándola llorando. Caminó sola hasta la noche, sintiéndose humillada y dolida. En casa encontró la carta de amor que le había escrito y pensó que él nunca la leería. Se quedó dormida en la tristeza. Esa noche Naoki entró en su habitación, vio la carta y la leyó en silencio. A la mañana siguiente, ella bajó a desayunar mientras soñaba despierta. Cuando se alistaba para salir, Naoki le quitó un trozo de pan del cabello, dejándola confundida. Esa noche, Kinosuke y sus amigos espiaron desde fuera de la casa, vieron a Kotoko cocinar para todos, pero la comida fue un desastre. Sin embargo, la madre de Naoki le aseguró que le enseñaría a cocinar, insinuando que algún día sería su nuera. Naoki lo negó y Kotoko también, recordándole que ella había sido rechazada. Frente a todos, lo abofeteó. Al día siguiente, último del semestre, Kotoko fue con sus amigas. Al ver a Naoki ignorándola, sus amigas le sugirieron crear un recuerdo especial en las vacaciones. Inspirada, decidió cocinar algo delicioso para él. Aunque estaban en receso, Kotoko asistía a clases extra, decidida a lograrlo. Durante el almuerzo, sus amigas la alertaron de que Naoki estaba practicando tenis. Ella lo observó soñadora, decidida a impresionarlo con su comida. Sin embargo, la profesora la castigó por distraerse y una pelota la golpeó accidentalmente. Con un vendaje en el rostro, regresó a casa, donde todos preguntaron por el accidente. Kotoko decidió aprender a cocinar y pidió ayuda a la madre de Naoki, quien se burló con ternura al descubrir que aún le gustaba a su hijo. Pasaron las semanas y Naoki ganó el torneo de tenis. En el último día de vacaciones, el padre de Kotoko y la madre de Naoki salieron de viaje, dejando la casa a cargo de los chicos. Ella, emocionada por estar a solas con Naoki, quiso sorprenderlo con una cena, pero la cocina se llenó de humo y el plato fue un desastre. Naoki intervino, cocinando él mismo el bistec, y Kotoko quedó impresionada. Mientras tanto, la madre de Naoki celebraba en secreto en un restaurante, revelando que había fingido estar enferma para que ellos pasaran tiempo juntos. Ya en casa, Naoki cocinó el plato a la perfección. Kotoko, embelesada, sintió que vivían como pareja, pero su fantasía se desvaneció cuando él la mandó a lavar los platos. Más tarde, al no poder con la tarea, Kotoko entró en la habitación de Naoki para copiar sus cuadernos. Sin embargo, fue descubierta. Él la sorprendió y con una mirada intensa le propuso pasar la noche juntos. Ella, sorprendida, respondió que le gustaba, pero que debían empezar por conocerse mejor. Con tono sarcástico, Naoki Irie le dijo a Kotoko que todo había sido una broma, nunca podría gustarle. Las palabras le calaron profundo, pero justo cuando iba a marcharse, él la detuvo para pedirle los cuadernos. A regañadientes se sentaron juntos y Naoki terminó ayudándola con su tarea hasta bien entrada la noche. Al amanecer, compartieron una taza en silencio, un momento simple que ella atesoró. El invierno llegó y con él el fin del año escolar. Kotoko fue aceptada en la Universidad Tonan, una institución de nivel medio. Aunque feliz por su logro, el corazón le pesaba. Naoki seguía ignorándola. En la víspera de Año Nuevo celebró con Satomi y Jinko. Durante un juego de deseos, pidió que Naoki la amara algún día, y en el juego de la fortuna, su predicción fue alentadora. Más tarde celebró con su padre y los Irie. Le dio a Naoki un masajeador de cabeza como agradecimiento, pero él lo ignoró. Se reveló entonces que Naoki estaba considerando postularse a la prestigiosa Universidad de Todai. Sus padres querían que entrara allí, pero él aún no lo decidía. Kotoko, sin decir mucho, lo apoyó. Más tarde le preparó un amuleto de buena suerte y se lo entregó, deseándole éxito. Esa noche Naoki le dijo que pensaba que ella era hermosa y tenía una gran mente. Por primera vez, sus palabras fueron sinceras y Kotoko se sintió feliz. La mañana del examen, Kotoko intentó ayudarlo, dándole jarabe para la tos, sin saber que causaba somnolencia. En camino al examen,
joven Naoki quedó atrapado en un ascensor por culpa del amuleto, y luego se cayó por las escaleras, llegando al examen herido y con muletas. Sus bolígrafos se rompieron, pero su amigo Watanabe lo ayudó. Durante el almuerzo, Naoki encontró una nota de Kotoko en su lonchera, deseándole suerte, aunque su amigo le advirtió que no comiera por mala suerte. A mitad del examen, el cansancio lo venció y se quedó dormido, pero logró terminar a tiempo. Al regresar a casa, adolorido y frustrado, le dijo a Kotoko que su amuleto casi lo mata. Al día siguiente, Satomi caminó con Kotoko, quien pensaba que todo era su culpa. Se enteraron de que Naoki aprobó el examen y Kotoko fue a felicitarlo, imaginando que la besaría, pero terminó viendo a Watanabe. Este le confesó que el amuleto casi arruina todo. Más tarde preparó un chocolate en forma de corazón para San Valentín y lo dejó en el refrigerador. Una noche, mientras observaba una estrella fugaz, pidió un deseo por Naoki. Decidió seguirlo hasta el examen sin que él lo notara. Cuando él se percató, ella fingió que solo quería acompañarlo. Aunque trató de actuar normal, Kotoko tenía fiebre y un fuerte dolor de estómago. Al llegar a la Universidad de Todai, se desmayó. Naoki la llevó de inmediato al hospital. Allí le hicieron una cirugía de apéndice. Al despertar, vio a su padre y a los padres de Naoki, pero él no estaba. Pensó que ya había ido al examen. Cuando apareció, se enteró de que no había ido. Ella se culpó de inmediato, pero sus padres la tranquilizaron. Más tarde, Kotoko decidió irse de la casa Irie, empacó sus cosas y dejó una carta disculpándose. Salió a la calle sin rumbo, con el corazón hecho trizas. Naoki la alcanzó, le dio una bebida caliente y con una calma inusual le recordó todos los problemas que ella había causado desde que llegó. Sin embargo, confesó que le habían gustado todos. También reveló que no faltó al examen por su culpa, sino porque, por primera vez, había decidido su futuro por sí mismo. No quería ir a Todai. Kotoko entendió lo que sus palabras significaban. Le preguntó si podía volver a la casa, prometiendo no causar más problemas. Él respondió que eso era todo lo que ella sabía hacer, pero ella insistió, haría su vida más emocionante. Caminando juntos de vuelta, Kotoko mencionó el día de San Valentín. Naoki bromeó con el chocolate y al llegar encontró el que ella había preparado. Lo comió en silencio, mirando por la ventana y pensando en ella, mientras ella también pensaba en él. Meses después, quedaban solo 8 días para la graduación. Kotoko y sus amigas estaban tristes por el fin de esa etapa. En la clase de Naoki, las chicas murmuraban que solo había entrado a la universidad de Kotoko por su culpa. Aunque no la conocían, la juzgaban sin motivo. Kotoko y sus amigas, estas le aseguraron que si Naoki renunció a Todai por ella, entonces debía ser porque realmente sentía algo. Entre risas y rumores, las amigas de Kotoko recordaron la leyenda escolar. Si dos personas se besan el día de la graduación, permanecerán juntas para siempre. Le sugirieron que besara a Naoki Irie ese día. Ella, con su ingenuidad encantadora, lo creyó de inmediato, imaginándose la escena con una sonrisa tonta. Más tarde, junto a sus amigas, visitaron al profesor de clase para agradecerle y proponer una fiesta de graduación. Mientras conversaban, Kotoko se enteró de que Kinosuke no había sido aceptado en ninguna universidad. Conmovida, fue a verlo a un restaurante y trató de animarlo. Le dijo que el éxito no dependía solo de un título, que podía brillar en cualquier camino. Kinosuke, animado, prometió convertirse en alguien aún más impresionante que Naoki para que ella lo amara, aunque Kotoko le recordó que solo lo veía como un amigo. Él, decidido, respondió que los sentimientos podían cambiar con el tiempo. Al día siguiente, Kotoko lo convenció de asistir a la fiesta. Aparecieron juntos en la escuela y él la abrazó con entusiasmo frente a todos. Naoki los vio y, aunque no lo expresó, se notaba molesto. Kinosuke se encargó de organizar la fiesta, reservando un restaurante y prometiendo preparar la comida. Llegó el día de la graduación. La madre de Naoki insistió en tomar fotos, especialmente una con Kotoko. Él accedió y la abrazó para la foto, dejando a Kotoko atónita. Luego caminó hacia la escuela y ella lo siguió. Le propuso que caminaran juntos por ser el último día, pero él se mantuvo distante y dijo que ese año había sido el peor de su vida. Kotoko sintió el golpe, pero continuó caminando detrás de él. Desde la distancia, Kinosuke los observaba con resentimiento y prometió besarla esa noche para sellar su destino con ella. Durante la ceremonia, Naoki fue homenajeado por su excelencia académica y Kotoko no pudo evitar llorar al recibir su diploma. Su padre, junto a los padres de Naoki, la observaban con orgullo. Después, la madre de Naoki le sugirió que pidiera el segundo botón de su chaqueta, una tradición romántica entre los estudiantes. Las amigas de Kotoko la animaron, pero cuando se armó de valor, Naoki rechazó la petición, tildándola de infantil. La dejó plantada y sus amigas, al igual que la madre de Naoki, la vieron apenada mientras él se alejaba con otras chicas. Esa noche, la fiesta comenzó. Kinosuke y sus amigos decoraron el restaurante y prepararon la comida, pero al poco tiempo llegó la clase de Naoki, que había reservado el otro sector del local. Su comida era más sofisticada y provenía de lugares exclusivos. Aún así, Kotoko disfrutó de lo preparado por Kinosuke y lo elogió frente a todos. Incluso los compañeros de Naoki se sorprendieron por la calidad de la comida. Los profesores de ambas clases comenzaron a intercambiar comentarios pasivo-agresivos. El maestro de Naoki menospreció a la clase de Kotoko, generando tensión.
salón. Kinosuke defendió a sus compañeros con orgullo, pero Naoki respondió con frialdad, insinuando que quienes no eran inteligentes solo sabían resolver todo con fuerza. Molesto, Kinosuke salió a buscar otro lugar para celebrar, pero no había opciones. Kotoko fue tras él para consolarlo. En el pasillo, cuando él intentó besarla, Naoki apareció. Kinosuke afirmó que Kotoko le había pedido que la besara y que querían crear un recuerdo especial. Naoki no respondió, pero estaba claramente afectado. Kotoko regresó al salón e invitó a todos a celebrar juntos. Las dos clases se unieron, aunque algunas chicas comenzaron a criticar a Kotoko por arruinar el futuro de Naoki. Sin embargo, él se adelantó, afirmando que ella no tenía nada que ver con sus decisiones. Aunque sus palabras parecían defenderla, luego la llamó torpe y sin talento frente a todos. Humillada, Kotoko cayó al suelo. Cuando logró levantarse, estalló. Le recordó a Naoki que él tenía un ego enorme y que ya no lo amaba. Para rematar, mostró una antigua y comprometedora foto suya, vestido de niña. Los presentes estallaron en risas. Naoki, furioso, la tomó del brazo y la sacó del salón. Afuera, ella insistió en que lo había superado. Él, sin inmutarse, le respondió que eso era imposible y la besó, diciendo que ese era su castigo por no poder olvidarlo. Al día siguiente, mientras Kotoko se cepillaba los dientes, aún procesaba lo ocurrido. Naoki entró y justo cuando iba a salir, se disculpó por lo que había dicho en la fiesta. Volvió a besarla, pero ella despertó. Todo había sido un sueño, la realidad era la misma. Naoki seguía ignorándola. Comenzaron las clases en la universidad. Al llegar al campus, Kotoko se despidió de Naoki al saber que sus facultades eran distintas, pero no se resignó. Junto a sus amigas Satomi y Jinko, fue a la facultad de ingeniería para verlo. Al llegar se tranquilizó al ver que había pocas chicas, pero justo entonces apareció una joven hermosa que caminó junto a Naoki. A Kotoko se le heló la sangre. Sus amigas, con una sonrisa, la empujaron hacia él. Cuando la chica que acompañaba a Naoki Irie le preguntó si Kotoko, Aihara, era su novia, él respondió que eso era imposible. Aunque intentó ocultarlo, sus palabras la hirieron. Más tarde, Kotoko confesó a sus amigas que Naoki la había besado. Ellas, sorprendidas, le dijeron que debía ser valiente o lo perdería para siempre. Poco después, el padre de Kotoko organizó una comida en su restaurante para celebrar el inicio de la universidad. Durante la cena, el camarero que los atendió resultó ser Kinosuke, quien trabajaba allí para cumplir su sueño de convertirse en chef. Kotoko se alegró por él, pero Naoki no disimuló su molestia. Después le preguntó por la chica que lo acompañaba. Naoki reveló que se llamaba Matsumoto y dejó claro que la mencionó para ponerla celosa. Ella se sintió confundida, creyendo que la iba a besar, pero él solo jugaba con sus emociones. Al día siguiente, sus amigas le advirtieron que Matsumoto era hermosa y que debía encontrar una forma de mantenerse cerca de Naoki. Mientras almorzaban en la universidad, Kotoko se encontró nuevamente con Kinosuke, quien también trabajaba como camarero. Sin mucho apetito, observó como un estudiante llamado Sudo intentaba reclutar a Naoki para un club. Ella decidió unirse al mismo para estar cerca de él, pero Naoki, al darse cuenta, se negó a revelarle el nombre. Kotoko decidió seguirlo disfrazada. Terminó entrando por error a una sala donde un grupo de estudiantes trabajaba en animación y tuvo que disculparse al descubrir que Naoki sabía que lo había estado espiando. Finalmente descubrió que él se unió al club de tenis, así que se apuntó también. De regreso en casa, la madre de Naoki le prestó su antiguo uniforme de tenista, animándola a no rendirse. Aunque Kotoko se mostró insegura, la madre confiaba en que Naoki sentía algo por ella. Sin embargo, el padre de Kotoko, al escuchar todo, comenzó a pensar que ya era hora de alejarse. En el club, el severo Sudo evaluó a los nuevos miembros, Matsumoto demostró ser una tenista profesional y Kotoko se sintió intimidada. Naoki también jugó, impresionando a todos, incluso al propio Sudo. Cuando fue el turno de Kotoko, no duró mucho en la cancha. La pelota la golpeó en la cara y se desmayó. Naoki no pudo evitar reírse. De vuelta en casa, la madre de Naoki le curó la herida. El padre de Kotoko, preocupado, habló con Kinosuke para que le entregara un mensaje. Al día siguiente, Kinosuke le llevó un pastel. Más tarde, volvió al club para otra práctica. Mientras los demás entrenaban duramente, se enteró de que solo quienes pasaban la prueba de Sudo podían usar la cancha. Naoki, al estar en torneos, nunca asistía a entrenamientos. Desilusionada, Kotoko comprendió que se había unido al club solo por estar cerca de él y que eso no bastaba. Esa noche, su padre la recibió en el restaurante y le sirvió comida caliente. Le confesó que tras un año viviendo con los Irie, era momento de irse. Aunque sabía cuánto lo amaba, no podía seguir esperando algo que quizás no sucedería. Le anunció que se mudarían a una nueva casa. Kotoko salió pensativa, dolida por la idea de separarse de Naoki. Justo entonces, él apareció. Ella le contó que se mudarían. Naoki, con su habitual tono frío, dijo que simplemente seguiría su vida como antes. Kotoko quedó en silencio, sin saber si eso significaba que sería infeliz o simplemente indiferente. Al día siguiente, su padre habló con la familia Irie. Aunque la madre de Naoki se mostró molesta, él insistió en que no se puede forzar el amor. Agradeció sinceramente la hospitalidad. Desde una esquina, Yuki escuchó todo. Saltó de alegría al saber que Kotoko se iría, feliz de recuperar su vida anterior. Pero Naoki, aunque trataba de disimularlo, no pudo ocultar su incomodidad. Kotoko terminaba de empacar sus cosas. Su rostro estaba apagado, los ojos hinchados de tanto llorar, mientras recordaba aquel primer día en que cruzó la puerta de la casa
Irie. Bajó las escaleras en silencio, le entregó a su padre la bolsa con su ropa y antes de subir al auto, volvió a mirar la casa una última vez. Luego, mientras el coche se alejaba, no pudo contener las lágrimas. Su padre la llevó a un apartamento sencillo, donde vivirían durante una semana hasta que se desocupara la casa que habían comprado. Kotoko se preguntó por qué no podían quedarse unos días más en casa de los Irie hasta que todo estuviera listo, pero su padre fue firme. Era mejor así, alejarse de Naoki era la única forma de comenzar a olvidarlo. Al día siguiente, en la universidad, Kotoko les contó a sus amigas que se había mudado. Estaba decidida a dejar atrás todo lo que sentía por Naoki. Dijo que su padre tenía razón y que haría lo necesario para seguir adelante. Kinosuke la felicitó por esa decisión y como muestra de apoyo, le llevó una lonchera especial. Kotoko se conmovió al verla, pues sabía que, aunque su corazón estuviera roto, seguía rodeada de personas que la querían de verdad. Mientras tanto, Naoki llegó a casa y se encontró con su padre y su hermano cocinando. Al preguntar por su madre, se enteró de que estaba encerrada en su habitación desde la partida de Kotoko. Sumida en la tristeza, veía álbumes antiguos y recordaba los días en que Kotoko llenaba la casa de vida. Por su parte, Kotoko también volvió a pensar en esos días, en el ruido familiar al llegar, en la voz alegre de la señora Irie llamándola desde la cocina, pero se obligó a volver a la realidad. Yuki, su hermano menor, se sentó junto a Naoki y le preguntó si la tristeza de su madre tenía que ver con Kotoko. Luego le dijo que, aunque ella ya no estaba, él seguiría durmiendo en su habitación porque se había acostumbrado a estar a su lado. Naoki guardó silencio, incapaz de reconocer cuánto le afectaba su ausencia. En la universidad, Kotoko llegó con su uniforme de tenis. Sus amigas se sorprendieron al verla aún en el club. Ella explicó que no lo hacía por Naoki, sino por sí misma, porque necesitaba lograr algo. En el entrenamiento, Sudo los empujó al límite. Al final, los aceptó como miembros oficiales. Se acercó a Kotoko para felicitarla por aguantar todo el entrenamiento. Justo entonces, al recoger pelotas, vio aparecer a Naoki. Al verlo, no pudo evitar cuestionar su presencia. Él respondió con indiferencia y se dirigió a desafiar a Sudo. Sudo propuso un partido de dobles, Naoki y Kotoko contra él. Aunque Kotoko no sabía jugar, aceptaron el reto. Como era de esperarse, perdieron, pero Sudo quedó lo bastante satisfecho como para proponer una revancha la semana siguiente. Naoki aceptó, decidido a mejorar el rendimiento de Kotoko. Aunque Sudo impidió que entrenaran juntos formalmente, Naoki comenzó a enseñarle en secreto por las noches. Las prácticas la dejaban agotada. Su padre, al verla llena de moretones, comenzó a preocuparse. En la universidad, la encontraron dormida en la biblioteca. Kinosuke la despertó y la elogió por su dedicación. Le llevó comida que él mismo había preparado y Kotoko sonrió con ternura al probarla. Le confesó que olvidarse de Naoki era más difícil de lo que pensaba y él, sin juzgarla, le dijo que estaría a su lado. Mientras tanto, la madre de Naoki se presentó en la universidad disfrazada. Al escuchar a las amigas de Kotoko hablar sobre lo mucho que su hijo la quería, comprendió lo que ella sospechaba. Naoki estaba enamorado de Kotoko. Se alejó feliz, decidida a hacer que regresara a casa. El día del partido llegó. El padre de Kotoko le recordó que esa noche se mudarían a su nueva casa. Ella confirmó que conocía la dirección y prometió pasar por allí después del club. Aunque agotada, fue al vestuario, se cambió y se sentó a comer lo que Kinosuke le había dado. Una compañera intentó desanimarla, diciéndole que estaba avergonzando a Naoki, pero Kotoko, más fuerte que nunca, la ignoró. En la cancha, Naoki se puso junto a ella y le pidió que no tuviera miedo. Comenzó el partido. Kotoko devolvió varias pelotas con éxito. Incluso logró anotar un punto. Sudo quedó sorprendido por su progreso. El público la aplaudió, pero sus piernas comenzaron a fallar. Cayó al suelo por el esfuerzo. Naoki dejó el partido, la levantó con cuidado y la sacó de la cancha. Ella se disculpó por haber perdido, pero él, con tranquilidad, le respondió que no esperaba ganar, solo quería estar con ella. Caminaron juntos hasta lo que Kotoko creía que era su nuevo hogar. Ella insistía en que estaban cerca, aunque llevaban horas andando. Al llegar a una casa que pensó era la correcta, lo invitó a entrar, pero al abrir la puerta, se encontraron con un extraño. Kotoko se dio cuenta de que se había equivocado de dirección. Rieron del error y regresaron juntos una vez más, como si el destino no quisiera separarlos del todo. Naoki le dijo a Kotoko que si hubiera llegado antes, su madre se habría molestado con él. Al irse, Yuki, molesta, le dijo que por culpa de Kotoko, volverían a quitarle su habitación. La señora Irie salió para explicar que el padre de Kotoko había ido a la inmobiliaria, donde descubrió que otra persona ya había alquilado la casa que habían elegido. Al darse cuenta de que no tendrían dónde quedarse, Kotoko preguntó qué harían ahora. La madre de Naoki, con una sonrisa triunfal, respondió que se quedarían con ellos y que todos serían una gran familia, ya que planeaba casarla con su hijo. Naoki no pudo ocultar su sorpresa, pero su madre insistió en que estaba segura de que ya había algo entre ellos. Kotoko, atónita, intentó aclarar que ella no había dicho nada. La señora Irie fue a su habitación y reveló que había organizado todo para impedir que Kotoko se mudara a otra casa, sabiendo que terminaría volviendo con ellos. Más tarde, Kotoko visitó su habitación y le contó lo del beso con Naoki, asegurando que no significaba nada, no habían salido ni tomado de la mano. Pero la señora Irie insistió en que debían ir a una cita y Kotoko se quedó pensando en cómo lograrlo. Al día siguiente, Kotoko le contó a sus amigas lo sucedido.
Mencionó que la madre de Naoki se había enterado del beso y preguntó si alguna de ellas lo había dicho. Las chicas admitieron que lo mencionaron sin querer. Justo entonces Kinosuke apareció y al enterarse se molestó con Kotoko por haber besado a Naoki. Más tarde Kotoko fue al departamento de ingeniería con la esperanza de encontrar una forma de tener una cita con Naoki. Lo vio desde lejos, siguiéndolo con la mirada mientras pensaba qué hacer. En eso escuchó a una chica invitarlo al cine el domingo. Antes de procesarlo, Sudo cayó sobre ella accidentalmente, justo cuando Naoki los vio. Molesto al ver a Kotoko con Sudo, Naoki aceptó la invitación al cine solo para provocarla. Kotoko y Sudo, al notar esto, decidieron ayudarse mutuamente, ya que ninguno era correspondido por la persona que le gustaba. Más tarde Kotoko le dijo a sus amigos que iría al cine ese domingo. Planeaba dejar de pensar tanto en Naoki. Kinosuke malinterpretó la situación, creyendo que saldría con Sudo y decidió seguirla. El domingo Kotoko pasó mucho tiempo eligiendo su ropa, maquillándose y arreglándose, aunque no era ella quien iba a tener la cita. Se fue con sentimientos encontrados, deseando que, aunque fuera solo una vez, pudiera salir con Naoki. Al llegar al cine, se encontró con Sudo. Juntos esperaron hasta que Naoki apareció y entró. Compraron boletos para sentarse cerca de él. Durante la película, Kotoko intentó acercarse usando un libro como excusa, pero terminó derramando palomitas sin querer, frustrando su plan. Tras la película, Naoki se fue a tomar el té. Kotoko y Sudo lo siguieron al restaurante. Allí Kotoko escuchó cuando Naoki describió a su chica ideal, bella, inteligente y buena cocinera. Pero Naoki, sin tomarlo en serio, estuvo de acuerdo. Luego la acompañó a comprar un vestido y le regaló un collar. Todo esto sucedía frente a Kotoko, que observaba desde la distancia, sintiéndose derrotada. Cuando Naoki y Matsumoto se fueron a comer, Kotoko creyó haberlo perdido para siempre. Decidió irse, pero tropezó con un hombre que le derramó bebida encima. Él le gritó y exigió que pagara una camiseta supuestamente costosa. Cuando intentó llevársela, Kotoko no pudo zafarse. Entonces apareció Naoki, que lo encaró. El hombre quiso golpearlo, pero Naoki se mantuvo tranquilo y le pidió a Sudo que se encargara. Y Sudo lo derribó mientras Naoki huía con Kotoko de la mano. Kotoko, aún temblando, no podía creer que estuvieran corriendo juntos. Tropezó y Naoki la ayudó a levantarse. Llegaron a un lugar junto al agua y se detuvieron. Kotoko le preguntó si sabía que ella lo estaba siguiendo. Naoki confirmó, revelando que había hecho todo para molestarla. Ella se disculpó por haber arruinado su cita, pero él le preguntó si quería ir a algún sitio. Sorprendida y feliz, ella aceptó. Él notó que su vestido estaba sucio y propuso buscar comida para llevar. Mientras caminaban, Kotoko corrió hacia el agua, maravillada con el paisaje. Le comentó que era hermoso, pero al voltear, Naoki ya no estaba. Comenzó a sentirse triste, pensando que quizá solo la estaba ilusionando otra vez, pero él regresó con un sándwich, explicándole que lo había comprado para que pudieran comer sin entrar a un restaurante. Kotoko se sintió feliz y se sentó a su lado, disfrutando ese pequeño momento como si fuera una cita real. Naoki se levantó y miró al agua. Kotoko lo siguió como su sombra. Él le dijo que su vida había cambiado desde que ella llegó, que no le molestaba que siguiera viviendo en su casa. Kotoko, emocionada, comenzó a llorar. Él le dio su pañuelo y ella se secó las lágrimas con una sonrisa. Continuó comiendo su sándwich, sabiendo en su corazón que algo, finalmente, estaba cambiando entre ellos. Por primera vez sentía que Naoki realmente empezaba a quererla